Muy bien, vamos a dar inicio, si gustan ponerse de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, viene a los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Bien, vamos a ver primeramente el mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco, en esta tercera jornada mundial de los abuelos y los mayores. Y el Papa parte de un pasaje bíblico que es del Evangelio de San Lucas. Es capítulo 1, versículo 50. Es el pasaje de la visitación. Empieza desde el 39. Por aquellos días María se levantó y marchó presurosa a las montañas a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y en cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó en voz alta diciendo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? En cuanto llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues este pasaje nos dice el Papa que es muy importante ese encuentro entre los jóvenes y los adultos. Pregunto, ¿qué edad tendría aproximadamente la Virgen María? 15, 16, ¿verdad? O sea, una niña, podríamos decir, jovencita. Isabel, pues dicen que ya era anciana, Entonces, pues ahí pónganle los años que quieran, ¿verdad? Porque hoy la gente es joven, todas son jóvenes. Bueno, entonces nos dice que ya era anciana. Es un tema que nos reconduce a aquel encuentro bendito entre la joven María y su parienta Isabel, que ya era anciana. Está llena del Espíritu Santo y se dirige a la Madre de Dios con palabras que a distancia de milenios acompasan nuestra oración cotidiana. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y el Espíritu Santo, que ha descendido ya sobre María, le impulsa a responder el Magnificat, en el que proclama que la misericordia del Señor se extiende de generación en generación. El Espíritu Santo bendice y acompaña cada encuentro fecundo entre generaciones distintas, entre abuelos, nietos, entre jóvenes y ancianos. Efectivamente, Dios desea, como hizo María con Isabel, los jóvenes alegren el corazón de los ancianos
y que adquieran sabiduría de sus vivencias. Pero sobre todo el Señor desea que no dejemos solos a los ancianos y que no los releguemos a los márgenes de la vida, como por desgracia sucede frecuentemente. En una sociedad utilitarista, ¿cómo se ve a los ancianos? ¿Cómo se ve? Como un estorbo. El Papa habla mucho de la cultura del descarte, como un estorbo, que ya no son útiles. Me decía una persona mayorcita, que de hecho ya vivía solo, me decía, dice, es curioso que yo solito saqué adelante a 9 hijos, a todos les di carrera, y ahora los 9 hijos no me pueden mantener a mí solo. Qué irónico, ¿verdad? Que un papá tuvo la fortaleza de sacar a sus hijos adelante a 9, y 9 no podían estar al pendiente de él. Recuerdo un video que vi esto fue por Navidad, lo sacaron, de una persona mayor, un anciano, que empezó a hablarle a sus hijos para que se reunieran en Navidad. Les empezó a llamar por teléfono y no, pues todo el mundo estaba ocupado. No, pues yo voy a ir a viajar acá, me voy a este crucero, yo voy por acá, por allá. Nadie tenía tiempo para estar con el papá. Pues él los invitó, no quiso ir nadie. Y resulta de que se le ocurrió una idea. A través de alguien mandó un aviso que había muerto su papá y que lo estaban velando en X lado. Entonces resulta que todos pudieron ir allá al velorio del papá. Empezaron a llegar de diferentes lados. Yo no sé si por el motivo de la herencia, ¿verdad? Digo, no sé. No, si por eso fue lo que los movió, ¿verdad? Entonces llegaron y, oh sorpresa, estaba vivo el papá, pero tuvo que mandarles a través de otras personas el recado de que había muerto para que fueran. Luego así pasa, ¿verdad? Luego así pasa que no tenemos tiempo para visitar a nuestros ancianos, a nuestros seres queridos. Y esperamos que se mueran para ir a llorar, para irles a decir cuánto los queríamos. Bueno, pues no hay que esperar a eso. No hay que esperar a que se mueran. Aquí nos dice el Señor ese encuentro de generaciones. Fíjense que somos medio especiales, como que nos gusta separar las generaciones. En Japón se hizo un experimento de construir un asilo al lado de un orfanatorio. Entonces, por un lado se daban cuenta las autoridades civiles que los ancianos sufrían mucho de soledad. Y los niños, por otro lado, estaban necesitados ¿de qué? ¿De qué? De afecto, de cariño. Entonces, al construir este orfanatorio al lado del asilo, a ciertas horas del día, permitían que los niños fueran a visitar a los abuelitos. Imagínense ese espectáculo, esa escena. Los niños necesitan cariño y los abuelitos están necesitados ¿de qué? De transmitir ese cariño. Entonces ambos se beneficiaban, los ancianos y los niños. Yo pregunto,
¿qué eso no se da de manera natural o se debe de dar de manera natural en la familia? ¿Sí o no? ¿Y por qué lo separamos? Y tenemos que pagar por un lado el asilo y por otro lado tenemos que pagar, bueno, las guarderías. Encuentro de generaciones. Ambos se benefician. Un niño está necesitado de afecto, de cariño, de ternura. El anciano tiene necesidad de transmitir esa ternura. Encuentro de generaciones. Dios desea, como hizo María con Isabel, que los jóvenes alegren el corazón de los ancianos. Los jóvenes que alegren el corazón de los ancianos. ¿Hace cuánto que no visitas a tus abuelitos? ¿Hace cuánto? Entonces el Papa invita a eso, incluso ahora con motivo de esta jornada de la juventud. Él dice, jóvenes, antes de ir a la jornada, vayan a visitar a sus abuelitos. Hay que irlos a visitar en vida. Ya cuando se murieron, ¿para qué? Llevarles flores, ¿para qué? En vida. Entonces los jóvenes alegren el corazón de los ancianos y también que los jóvenes adquieran la sabiduría de las vivencias de los ancianos. Incluso hasta por ahí hay un refrán que dice, ¿verdad? Quien oye consejos no llega viejo. Quien oye consejos no llega viejo. Escuchar su sabiduría de los ancianos. Escuchar sus vivencias. Esa sabiduría. Pero sobre todo el Señor desea que no los dejemos solos a los ancianos, que no los releguemos a los márgenes de la vida, relegarlos. Si nosotros vemos en diferentes culturas cómo a los ancianos se les ve como los sabios, como aquellos que pueden dirigir un pueblo, una comunidad, y no verlos con, podríamos decir, con criterios utilitaristas, que se mide a la persona si produce, si no produce, si es útil, si no es útil, si sirve, si no sirve. De hecho, en la familia es donde se debe valorar a la persona no por lo que hace, sino por lo que es. Una sociedad utilitarista, pues a un anciano se le ve como una carga, ya no produce gastos nada más. Por eso también no nos extrañemos cuando en una sociedad utilitarista a una persona enfermita pues se le ve como pues alguien que no es útil, un enfermo, una persona, qué sé yo, con parálisis cerebral, con síndrome de Down o qué sé yo. Se ve como una carga. Entonces, no dejar solos a los ancianos. En Inglaterra, esta cuestión de la soledad ya es un problema social, que de hecho tuvieron que poner un ministro, es decir, como una secretaría para el problema de la soledad. Fíjense, ya es un problema la soledad, que es un problema. Dice el Papa, es hermosa este año la cercanía entre la celebración de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores y de la juventud. Y ambas tienen un tema, la prisa de María
por ir a visitar a Isabel. María fue presurosa a visitar a su prima Isabel. Y de ese modo nos lleva a reflexionar sobre el vínculo entre jóvenes y ancianos. El Señor espera que los jóvenes, al encontrarse con los ancianos, acojan la llamada a custodiar la memoria y reconozcan gracias a ellos el don de pertenecer a una historia más grande. Los ancianos son la historia de nuestra vida. O sea, nosotros no llegamos como muchos piensan, ¿verdad? Que solo apareció así como de repente, ¿verdad? Sin raíces. No, tenemos raíces. Tenemos raíces. ¿Quiénes eran, por cierto, los abuelitos de Jesús? San Joaquín y Santa Ana. Es bueno conocer nuestras raíces. ¿Qué pasa creo que por ahí hay unos árboles que no tienen muchas raíces, no sé si son los cipreses, no, los laureles creo, no sé cómo se llaman. ¿Qué es lo que pasa? Y crecen, ¿Qué es lo que pasa con los árboles? El viento los tira, por no tener raíces. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Que incluso a los jóvenes de hoy se les llama que son de una sociedad líquida, ¿verdad? Frágil. Pues es eso. Si no hay raíces, se caen los árboles. Entonces, los ancianos custodian la memoria. Ellos son ese puente con el pasado. Y es bueno conocer nuestro pasado. Es bueno conocer nuestras raíces. La amistad con una persona anciana ayuda al joven a no reducir la vida al presente y recordar que no todo depende de sus capacidades. No todo depende de sus capacidades. Incluso yo les podría decir que nos humaniza más. A mí me conmueve mucho ver, por ejemplo, que luego vienen personas a misa, que vienen, qué sé yo, los hijos o los nietos, ayudando a los abuelitos. Eso ayuda a humanizar a la humanidad, porque nos estamos deshumanizando. Es curioso que se trata mejor a los animalitos que a las personas. La otra vez veía una ambulancia y decía rescate canino. Ya tenemos ambulancias para los perros, Ya tenemos ambulancias. Pero los ancianos están solos. No reducir a la vida presente y a recordar que no todo depende de sus capacidades. Si sirve, si no sirve, si produce, si no produce. Para los más ancianos, en cambio, la presencia de un joven les da esperanza de todo lo que han vivido, no se perderá y que sus sueños pueden realizarse. La presencia de un joven les da esperanza a los ancianos. De todo lo que han vivido no se perderá y que sus sueños pueden realizarse. En definitiva, la visita de María a Isabel, la conciencia de que la misericordia del Señor se transmite de una generación a la otra, revelan que no podemos avanzar y mucho menos salvarnos, no podemos avanzar ni salvarnos solos, y que la intervención de Dios se manifiesta siempre en el conjunto, en la historia de un pueblo. Recuerdo que nos comentaba el cardenal
ahora de la Ciudad de México, don Carlos Aguiar, que él tenía recuerdos de cuando era niño, que su abuelita lo llevaba a misa. Fíjense, esta abuelita yo creo que nunca pensó todo el bien que le iba a hacer a ese nieto, ¿verdad? Dice, yo recuerdo que mi abuelita me llevaba a misa y saliendo de misa luego nos sentábamos en la banqueta a ver, qué sé yo, el amanecer, el atardecer, y yo soñaba mucho, decía. Pero fíjense, esa abuelita, ¿cuánto bien ha hecho a la iglesia? Pues un cardenal, como ustedes saben, pues es un posible papa. Esa abuelita que transmitió ese valor de la fe a su nieto, yo creo que ella nunca pensó que ese nieto llegara a ser sacerdote, obispo y ahora cardenal. Transmitir los valores a la siguiente generación. Es María misma quien lo dice en el Magnificat, exultando en Dios que ha obrado maravillas nuevas y sorprendentes, fiel a la promesa hecha de Abraham. Para coger mejor el estilo de actuar de Dios, recordemos que en el tiempo tiene que ser vivido en su plenitud, porque las realidades más grandes y los sueños más hermosos se realizan en un momento, no se realizan en un momento, sino a través de un crecimiento y una maduración. Un crecimiento, una maduración. Qué importante, hermanos, es como que no vivir como en estancos o como en apartados. Pensar que yo, el tiempo presente es lo más importante, en el sentido de, hay gente que incluso se avergüenza de sus papás y se avergüenza de sus abuelos. Mal asunto, mal asunto. Los abuelos son ese puente entre el pasado con el presente. Y cómo de hecho, conociendo nuestro pasado, vamos a entender mejor el presente. Vamos a entenderlo mejor. En camino, en un diálogo de generación en relación. Por ello, quien se encuentra solo en lo inmediato, en conseguir beneficio para sí rápida y ávidamente, a tener todo enseguida, pierde de vista el actuar de Dios, su proyecto de amor. Por el contrario, atraviesa el pasado, presente y futuro, abraza y pone en relación a las generaciones. Esa es la presencia del abuelito, de la gente mayor, que comunica las generaciones, comunica las generaciones, abuelo, hijos, nietos, comunica las generaciones. En nuestros días, vean cómo todo se quiere tener sin esfuerzo. Hay por ahí una serie, pues no sé si hasta decírselas, o sea, porque, o sea, ¿cómo pone el éxito? El papá le dice al hijo, le dice, mira hijo, si tú quieres trabajar en esa empresa, pues tienes que hacer tu carrera, tienes que estudiar mucho y demás. Y resulta de que este joven, a propósito del éxito rápido, de que todo se obtiene de un día para otro, resulta que este joven se vuelve inteligente después de que es un vago, un irresponsable, una persona fracasada, etcétera, flojo, todo lo que quieran poner.
Esta persona se vuelve inteligente nada más tomándose una pastillita. Ya a lo mejor ni les digo el título porque si no lo van a ver. El título de esa serie. Y es curioso ver cómo con esa droga él resulta que se vuelve inteligente y puede analizar casos y todo esto sin estudios y sin esfuerzo. Simplemente con tomarse esa pastilla se le soluciona todo y consiguió el trabajo en esa empresa y consiguió. Y le decía su papá, ¿verdad? El esfuerzo, el estudio, la dedicación. Bueno, pero después esa droga traía problemas porque pues, la gente se moría rápido. Bueno, más o menos lo que estamos viendo, ¿verdad? En la realidad. Es un proyecto que va más allá de nosotros mismos, pero en el que cada uno de nosotros es importante y sobre todo está llamado ir más allá. Para los más jóvenes se trata de ir más allá de su inmediatez, en lo que se confina la realidad virtual, la cual muchas veces distrae de las acciones concretas. Fíjense ahorita el mundo virtual, cuidado, ¿verdad? Creo que ya están haciendo hasta unos lentes así, creo que ya salieron por ahí, ya están hasta la venta, donde viven su realidad virtual, su mundo virtual. Y incluso lo vemos en las parroquias, ¿no? Que la gente ya no viene presencial. Ya vi la misa, padre, ya vi la misa, ya la vi por las redes sociales. Pues la iglesia no es virtual, es presencial. Ya les he comentado de una mamá que le dijo a su hijo: hijo, vamos a la iglesia, vamos a misa. Y el hijo le dice: no, mamá, aquí me la he hecho en la televisión, mira, aquí yo veo la misa. Le dice la mamá: ah, bueno, pues al rato que te dé hambre, ahí le pones el MasterChef. Y hay cenas, ahí con MasterChef, ¿verdad? Ahí comes. No, mamá, pues no vas a dar de comer. ¿Verdad que no es lo mismo? Por más que virtualmente estés viendo comida, no es lo mismo que ir a un restaurante a comer. No es lo mismo. Lo mismo para las cosas de la iglesia. La iglesia no es virtual. La iglesia es presencial. La realidad virtual, la cual muchas veces distrae a la acción concreta. Fíjense que hay gente que vive en ese mundo virtual que luego parecen sopilotes, ¿verdad? Les encanta planear, son los planeadores. Planean mucho, pero no aterrizan en nada. Los grandes sueños se inician con un paso concreto. Porque hay gente que en el mundo virtual, no, como dice Walt Disney, si lo sueñas, luego entonces es realidad. Si tú dices sí se puede, pero nunca dan el primer paso. Nada más planean en el mundo virtual, soñando con grandes negocios, soñando con esto y lo otro, pero nunca dan el primer paso. Muchas veces la realidad virtual distrae de la acción concreta. Que dicen grandes sueños, sí, pero pasos concretos, pasos pequeñitos. Recorrer 10 kilómetros se empieza con el primer paso. En el caso de las personas mayores se trata de no hacer hincapié en las fuerzas que decaen y de no lamentarse por las ocasiones perdidas. Miremos hacia adelante. Dejémonos plasmar por la gracia de Dios, que de generación en generación nos libra del inmovilismo en el actuar y de los remordimientos del pasado. El pasado ya no lo podemos cambiar. Hay que ver hacia adelante. Yo recuerdo a una tía mía que a los 80 años descubrió que tenía facilidad para pintar. 80 años. Y
A partir que descubrió esa facilidad que ella tenía para la pintura, se dedicó a hacer varias pinturas. Yo por ahí tengo una pintura de esa tía. Entonces, no estar con remordimientos del pasado. Hay que ver qué podemos hacer de aquí para adelante. En el encuentro entre María e Isabel, entre jóvenes y ancianos, Dios nos da su futuro. El camino de María y la acogida de Isabel abren las puertas a la manifestación de la salvación. A través de su brazo, la misericordia de Dios irrumpe con su gozosa mansedumbre en la historia humana. Quisiera invitar a cada uno de ustedes a pensar en aquel encuentro, más aún, a cerrar los ojos y a imaginar como en una foto aquel abrazo entre la joven Madre de Dios y la madre anciana de Juan el Bautista, a representarlo en la mente y a visualizarlo en el corazón para fijarlo en el alma como un luminoso icono interior. Ese encuentro de María, joven, y de la anciana Isabel. Ese encuentro de generaciones. Ambas estaban embarazadas. Y los invito, además, a pasar de la imaginación a la realización de un gesto concreto para abrazar a los abuelos y a los ancianos. No los dejemos solos. Su presencia en las familias y en las comunidades es muy valiosa. Nos da la conciencia de compartir la misma herencia y de formar parte de un pueblo en el que se conservan las raíces. Los ancianos son nuestras raíces. No perdamos nuestras raíces. Si son los ancianos quienes nos transmiten la pertenencia al pueblo santo de Dios, fíjense, ¿por qué nuestra sociedad de hoy está muy empeñada en separar a los hijos de los papás, en separarlos incluso de los abuelos, de la familia, para que no tengas punto de referencia que eres pueblo de Dios? Y una persona que no tiene referencia es más manipulable. ¿Cuántos jóvenes andan por ahí todos perdidos? Hay todos tatuados, con aretes por donde quiera, que no saben dónde ponerse tatuajes, ¿verdad? Les hace falta piel. Se ponen en la cara, en la cabeza, en las manos, donde quiera, quién sabe dónde. Al rato hasta en las tripas, ¿no? Yo creo que ahí póngame unos tatuajes aquí dentro. Por no tener raíces. Y una persona que no tiene raíces, como el viento, se dejan llevar para donde ve el viento, como borregos. Tanto la iglesia como la sociedad los necesita a los ancianos. Ellos entregan al presente un pasado necesario para construir el futuro. Fíjense qué importante. Yo quiero construir un futuro. Sí, pero ve el pasado. Ve el pasado. Ellos entregan al presente un pasado necesario para construir un futuro. Fíjense que las nuevas empresas o empresas sólidas, en sus consejos, tienen gente joven, claro que sí, gente joven para diferentes puestos, pero siempre el consejo de una parroquia, también en la parroquia tenemos consejos, ¿verdad? Pero una empresa, el consejo de una gran empresa, ¿cómo se imaginan? ¿Cómo será el consejo? ¿De qué edad será la gente? ¿Todos jóvenes? No, hay gente con experiencia. Por eso pueden dar consejos.
Quien no tiene experiencia, ¿cómo puede dar consejos? Entonces, la experiencia no la dan los años. Incluso dicen que como la novatez se paga. La mejor universidad del mundo no nos deja al 100% de lo que es ahora sí que la realidad en un trabajo. Yo se los digo como sacerdote. Yo, después de haber estudiado pues todo lo que ustedes quieran, filosofía, teología y demás, yo recuerdo que le cambia a uno totalmente el panorama ya cuando tiene uno el contacto con la gente. O sea, le cambia a uno totalmente la experiencia. Todo lo que aprende uno de la gente, dice uno, ah, caray, esto no venía en los libros, esto no me lo enseñaron los profesores. La experiencia de la vida. Y los ancianos, precisamente esa es su sabiduría, la universidad de la vida, que da mucha sabiduría. Por eso el Papa nos invita, dice, honrémoslos. No nos privemos de su compañía y no los privemos de la nuestra. No permitamos que sean descartados. Recuerdo en la parroquia anterior que estuve, en la pandemia, nos tocó la pandemia, para las cuestiones de la pastoral, las comunidades que se tenían, pues los que eran jóvenes no tenían mayor problema de conectarse en Zoom, de conectarse en alguna plataforma. Pero ¿qué pasó con la gente mayor? Pregunto, ¿qué pasó? Se quedaban aislados. Pues creamos una pastoral que se titulaba Adopta un analfabeta cibernético, o un anciano, ¿verdad? Y cómo los niños les ayudaban a los gente mayor para que entrara a las redes sociales. Fíjense, esa complementariedad. Y se hizo una dinámica bonita. Que los jóvenes ayudaran a los ancianos a entrar en ese mundo de las redes sociales para poder estar en comunicación, porque no había otra manera. No podíamos reunirnos presencialmente por los contagios de la pandemia. Entonces, vean qué importancia de esa relación entre los niños, entre los jóvenes y los ancianos. Se complementan. Fíjense, algo que se viene, pero corríjanme, digo, yo no soy experto en el tema. Ahorita con esta cuestión de la tecnología, como que se viene algo. Es curioso cómo aquellas personas que han empezado esta cuestión del Facebook, de todo eso de redes sociales, de el teléfono, de todas esas cosas, curiosamente, ¿saben a dónde tienen estudiando a sus hijos? En escuelas tradicionales donde no hay teléfonos, donde no hay iPad, donde no hay computadoras. Fíjense, por algo lo han de hacer, ¿eh? Y no es por cuestión de medios, no, hombre, si algo les sobra es dinero. Pero ¿cómo no le sueltan a sus hijos un teléfono? Y es una pena ver muchos papás por tener entretenido al hijo ahí con el teléfono, con el iPad, hasta se la traen a la iglesia para que no haga ruido, ahí que se entretenga. No sabes el daño que le está haciendo a tus hijos. Por eso digo que se viene una ola. Y ya con el paso del tiempo vamos a poner las cosas en su lugar. Dicen que el paso del tiempo pone a las personas y a las cosas en su lugar. Ahorita con esta cuestión de la tecnología nos ha llegado tan de repente que pues no sabemos cómo manejar la tecnología, que incluso ya hay problemas psicológicos de adicción
al teléfono, de adicción a las redes sociales. Le decían a una persona, llegó una persona ahí que tenía problemas de adicción a las redes sociales, ahí con el psicólogo: oiga, doctor, es que no puedo dejar las redes, no puedo dejar, entro a las redes sociales, no puedo salir, ¿qué me recomienda? ¿Qué hago? Le dice: muy bien, señora, mire, aquí tiene su escoba, tiene su trapeador, tiene su esto, tiene el otro, a trabajar. Luego es demasiado tiempo que tenemos de ociosos y por eso nos enganchamos. ¿Qué problemas se vienen? Bueno, aquí hago un paréntesis, pero ya lo voy a cerrar. Así como en su momento, cuando empezaron a salir las calculadoras, aquellas escuelas que no dejaban a los niños utilizar las sumadoras, las calculadoras, ¿qué es lo que pasa cuando una persona se acostumbra a utilizar para sacar cuentas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todo con la sumadora o ahora con el teléfono? ¿Qué pasa? ¿Cómo se vuelve la mente de esa persona? ¿Cómo se vuelve? Floja. Entonces, ustedes imagínense ahora con las computadoras, con la inteligencia artificial. ¿Cómo nos va a volver? ¿Cómo nos va a volver? Más flojos. Entonces, hay que saber utilizar la tecnología. Hay que saber utilizar la tecnología, porque si no, ¿de qué nos extrañamos que luego gente joven tiene problemas de Alzheimer? Pues si no utilizamos la mente. Otra vez vi un meme que me llamó la atención. Estaba un joven en el estacionamiento de un centro comercial en la zona de handicap. Estaba allí el joven, ahí estacionado, y estaba ahí todo triste. Y le decía el policía: oiga, ¿pero qué está haciendo aquí? Dices que no tengo internet. Fíjense, estaba en la zona de handicap porque no tenía internet y no sabía regresar a su casa. Parece mentira. Parece mentira. Que somos con la tecnología, con el teléfono, no, hombre, para donde quiera andamos. Pero se nos ve en internet, se nos acaba la pila, nos vamos a la zona de handicap. Le decía un joven al abuelito: oye, abuelo, pues ¿cómo le hacías en tu tiempo? No tenías aplicación del Waze, no tenías esto, no tenías lo otro. ¿Qué hacían? ¿Qué utilizaban? Dice: mijito, utilizábamos la cabeza. Utilizamos la cabeza a pensar. Utilizar la tecnología sí, pero es una herramienta. Que hay que ser dueños de la tecnología, no esclavos de la tecnología. Sigue el Papa. La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores quiere ser un pequeño y delicado signo de esperanza para ellos y para toda la Iglesia. Renuevo por ello mi invitación a todos, diócesis, parroquias y asociaciones y comunidades, a celebrar esta jornada poniendo en el centro la alegría desbordante de un renovado encuentro entre jóvenes y ancianos. A ustedes, jóvenes que están preparándose para ir a Lisboa o que vivirán la Jornada Mundial de la Juventud en sus lugares de origen, quisiera decirles: antes de ponerse en camino, vayan a encontrar a sus abuelos, hagan una visita a un anciano que esté solo. Su oración los protegerá y llevará en su corazón la bendición de ese encuentro. A ustedes, ancianos, les pido que acompañen con la oración a los jóvenes que van a celebrar la Jornada Mundial de la Juventud. Estos muchachos son la respuesta de Dios a sus peticiones, el fruto de lo que sembraron, el signo de que Dios no abandona a su pueblo, sino que siempre lo rejuvenece con la fantasía del Espíritu Santo. Pues el Papa nos invita a visitar a los ancianitos. Recuerdo en una de las parroquias que estuve, teníamos un grupo de adolescentes y surgió de ellos así de manera muy espontánea
el que fueran a visitar a una persona sola, abuelito, y le iban a hacer el aseo. Fíjense, imagínense la alegría de ese abuelito que vivía solo y que tenía, pues, ser una comunidad pobre, pues muy, muy mal, que iban jovencitos a hacerle el aseo. ¿Cómo se sentiría ese anciano? Que lo fueron a visitar, que se preocuparon de él, que le lavaron ahí sus cobijas, le lavaron ahí todo lo que pudieron. Feliz. Hace unas semanas, tiene pocas semanas, me tocó un caso difícil de un joven, 29 años, que se suicidó. Este joven vivía solo, con problemas. Después decían los papás, es que tenía muchos miedos. Yo me pregunto, ¿cómo muchos de los grandes problemas que se tiene de la depresión también es por la soledad? Entonces, ¿para qué nos complicamos la existencia? Dios nos hizo en familia. No estamos hechos para vivir como el llanero solitario, hombre. Andar allí como ermitaños. Estamos hechos para estar en familia. Un asilo, por muy lujoso que sea, pues no deja de ser una casa fría. La familia es el mejor lugar donde pueden estar la gente mayor. Hay que buscar los mecanismos, no estoy diciendo que sea fácil, pero hay que buscar los medios y como decíamos, ambos se benefician, tanto el anciano como los nietos, como los jóvenes. El beneficio es hacia las dos partes. Y cómo los ancianos nos transmiten los valores. Quiero leerles algo de la Amoris Laetitia, que trae un apartadito sobre los ancianos, que es complementar lo que ya decía el Papa, aquí en este otro documento. Hablando sobre los ancianos, dice: no me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Es el Salmo 71. Es el clamor del anciano que teme al olvido y el desprecio. Así como Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos el grito de los ancianos. Esto interpela a las familias y a las comunidades, porque la Iglesia no puede ni quiere ser conforme a una mentalidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y desprecio respecto a los ancianos. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte de su comunidad. Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres, que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra diaria batalla por una vida digna. Por eso, cuánto quisiera una iglesia que desafía la cultura del descarte, con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre jóvenes y ancianos. Fíjense, no se vale que, que los papás, con tanto esfuerzo que hicieron, su casa, y está pasando, que luego los hijos los echan de la casa y los mandan a asilos para quedarse con, eso está pasando, para quedarse con las propiedades. Entonces, por eso el Papa dice: cuidado con la cultura del descarte. San Juan Pablo nos invitó
a prestar atención al lugar del anciano en la familia, porque hay culturas que como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación. Los ancianos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones, con el carisma de servir de puente. Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transición de los grandes valores en sus nietos, y muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación de la vida cristiana. Entonces, ¿cuál es la misión de los abuelos? Transmisión de los grandes valores a la siguiente generación. Les ponía el ejemplo del cardenal don Carlos, que él nos contaba cómo su abuelita lo llevaba a misa de pequeñito. Entonces, ¿qué gran ayuda hizo esta abuelita? Muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación cristiana. Sus palabras, sus caricias o su sola presencia ayuda a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Quienes rompen los lazos con la historia tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para reconocer que no son dueños de la realidad. Entonces, la atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización. Fíjense, la atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización. O sea, una persona que descarta, desecha aquellos que ya no producen, aquellos que ya no son útiles, eso habla de esa denigración de esa civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? Es pregunta. ¿Hay un sitio para los ancianos? Esta civilización seguirá adelante si sabe respetar la sabiduría y la sabiduría de los ancianos. La ausencia de memoria histórica es un serio defecto para nuestra sociedad. Es la mentalidad inmadura del ya fue. Conocer y poder tomar posición frente a los acontecimientos. Esos acontecimientos pasados es la única posibilidad de construir un futuro con sentido. No se puede educar sin memoria, recordar aquellos días primeros. Las narraciones de los ancianos hacen mucho bien a los niños y a los jóvenes, ya que los conectan con la historia vivida, tanto de la familia como del barrio y del país. Una familia que no respeta y atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada. Pero una familia que recuerda es una familia con porvenir. Por lo tanto, en una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte, ya que se arranca de sus propias raíces. El fenómeno de la orfandad contemporánea, en términos de discontinuidad, desarraigo y caída, de la certeza que dan forma a la vida, nos desafía a hacer de nuestras familias un lugar donde los niños pueden arraigarse en el suelo de una historia colectiva. Así que, hermanos, qué importante es valorar a la gente mayor. Quisiera terminar haciendo como un pequeño resumencito y nos podemos preguntar, ¿qué ayuda dan los abuelos? Los abuelos ayudan
a los padres y a los nietos, y son referencias, son fuente de experiencia y de sabiduría. Su presencia de los abuelos es fundamental para el desarrollo personal de los nietos, ya que por un lado ejercen de guía y ayuda en esa paternidad y maternidad. Su misión de ellos, de los abuelos, es transmitir esa sabiduría, esa tranquilidad, ese cariño, esa estabilidad y muchos otros valores necesarios en la vida. Vean cómo las abuelitas ayudan, apoyan a los hijos en el cuidado, ayudan mucho. Así que las tareas primordiales de los abuelitos es transmitir los valores a sus nietos, escucharlos. Ahora, como los papás andan muy apurados, pues no tienen tiempo de escuchar a sus hijos. Bueno, pues los abuelitos lo que les sobra es tiempo. Entonces, ellos pueden escuchar, pueden transmitir los valores, pueden mantener los lazos familiares. Y también los abuelitos pues pueden divertirse con los nietos, porque ellos pues ya no tienen prisas. Pueden incluso traerlos a misa en vacaciones, pueden llevarlos a tomar un helado, tienen todo el tiempo. Así que, qué importante, hermanos, es la familia extensa. Termino con lo siguiente. Se hizo un experimento, o más bien se vio un fenómeno en África del Sur, que había unos elefantes que eran muy agresivos y causó grande alarma en esa zona en África del Sur, porque estos elefantes estaban atacando, estaban matando a unos rinocerontes blancos, que era una especie en extinción, y se pusieron a hacer un análisis el por qué esos elefantes eran tan agresivos. Y resulta de que estos elefantes que vivían en esa zona los habían llevado de otro lado a ese lugar, pero como no tenían un transporte para llevar a los elefantes grandes, únicamente el transporte que tenían era para llevar a los elefantes bebés. Entonces, esos elefantes bebés, al crecer sin la presencia de los elefantes adultos, ¿cómo se volvieron? Rebeldes, agresivos. Entonces se dieron cuenta de que esos elefantes bebés crecieron sin la presencia de los elefantes mayores y no sabían cómo comportarse. ¿Eso no les suena a lo que está pasando en nuestra sociedad? Padres ausentes, hijos vacíos, hijos deprimidos, hijos precoces, hijos rebeldes. Dios no se equivoca. Por eso es importante la familia. Por eso es importante la presencia de los papás, es importante la presencia de los abuelitos, para que le enseñe a las nuevas generaciones cómo deben de comportarse, en la sociedad. De hecho, el problema, ese de los elefantes que eran muy agresivos, fue que al darse cuenta de esto llevaron pues un transporte más grande para poder llevar a los elefantes adultos con los elefantes jóvenes, para enseñarles cómo debería de ser su comportamiento. Moraleja: no deben de crecer los niños sin la presencia de los adultos, sin la presencia de los papás, sin la presencia de los abuelitos, porque ellos son el punto de referencia de cómo se debe ser comportamiento. Vean cómo muchas veces muchos jóvenes dicen: ay, abuelito, pues eso era en tu tiempo. Ahí que, no sé, los novios andaban de manita sudada. No, ahora ya se puede ir uno de vacaciones con el novio, con la novia. No, hombre, ya puede, no, estamos en otros tiempos. Ok, a ver, por no oír consejos, estos jóvenes que quieren romper con todo del pasado, ya se tienen las consecuencias: hijos no deseados, matrimonios no deseados,
abortos. ¿Ese es un valor? Hay que escuchar los consejos de la gente mayor. Entonces, por eso, papás, abuelitos, los valores son inmutables y universales, no cambian. No dejarse llevar por el ambiente. No, es que eso antes era malo, pero ahora no es malo. No me digas. Antes era malo robar y ahora ya no es malo robar. Antes era malo mentir y ahora ya no es malo. Los valores son universales y son inmutables. Ahora sí que hay que decir a los jóvenes que no los chamaqueen, porque esto ya Nietzsche lo decía hace años. Él ponía los antivalores como valores y en su tiempo le decían: estás loco, nadie te va a hacer caso. Y ahorita es lo que está sucediendo, que resulta que ponen los antivalores como valores, lo cual pues ya se está viendo las consecuencias. Esas consecuencias de no vivir los valores, pues a final de cuentas tú vas a ser el afectado de no vivir los valores. Como su nombre lo dice, la persona vale por los valores que tiene. Así que, hermanos, a estar muy unidos a nuestros abuelitos, a la gente mayor, a escucharlos y, como nos dice el Papa, ¿verdad?, que haya esa relación de que los jóvenes estén al pendiente de los abuelitos y que los abuelitos transmitan esa riqueza de los valores a las nuevas generaciones. Pues es la tarea que nos vamos a llevar el próximo domingo. Tenemos esta jornada por los abuelitos y la gente adulta. Pues llevémonos esa tarea de que pues hagamos algo para ese día, ¿verdad? Al hacernos una listita, si sabemos de algún familiar ya mayor que nadie lo visita, algún vecino, alguien conocido, pues eso también es una obra de misericordia. Pues le pedimos al Señor, hermanos, para que sepamos cuidar a nuestros ancianos, ya que ellos son fuente de sabiduría y son quienes nos transmiten la fe, que nos recuerdan que pertenecemos al pueblo santo de Dios. Que así sea. Pónganse de pie, vamos a terminar con una oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Joaquín y Santa Ana, rueguen por nosotros. San Joaquín y Santa Ana, San Joaquín y Santa Ana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues así terminamos esta plática. Y de pastoral familiar, no sé si va a haber algo ahorita.